días a Hola, todos. Un placer estar aquí otro año más con vosotros. Y bueno, pues aparte del resumen del Congreso de Italia, voy a hablar un poquito más de novedades, porque desde la última reunión, que fue en mayo del año pasado, ha pasado varias cosas. Entonces, pues os voy a contar varias cosas que han pasado desde la última reunión. Porque aparte del Congreso de Italia, en julio de 2025 fue el Congreso de los Americanos en Filadelfia. Luego, en octubre de 2025, el Comité Asesor Científico de Italia publicó un artículo proponiendo novedades o cosas que se podrían cambiar del consenso internacional. Y luego, todas las novedades que contaron los americanos en julio, más las novedades que contaron los italianos en este artículo de octubre de 2025, lo pusieron todo en común en el Congreso de Italia. Entonces, he seleccionado de cada cosa un poquito los aspectos que me parecían más importantes para hoy y os los voy a contar de forma breve. ¿Me puedes pasar, por favor, Pablo? Vale, pues voy a empezar por el Congreso de Filadelfia de julio de 2025. Bueno, como ya sabéis, como siempre, impresionante lo que tienen montado los americanos, la clínica del Hospital de Filadelfia, dedicada en gran parte al espectro de Bewi Wiedemann y la cantidad de profesionales que trabajan en ello. La verdad que es bastante sorprendente. Y bueno, hablaron de varias cosas y he seleccionado unas poquitas. Hablaron un poco de macroglosia, ya que es un tema que están estudiando mucho últimamente, tanto el diagnóstico como el tratamiento con cirugía y como los resultados de la cirugía. Hablaron de las gráficas de crecimiento, que ahora contaré también un poquito. Hablaron, por supuesto, del tema estrella, que es el screening tumoral. Hablaron también de desarrollo psicomotor y problemas psicológicos de las familias. Entonces, voy a empezar por la macroglosia, hablando sobre el score BIG. ¿Me puedes pasar, por favor? Vale, esto creo que ya lo comenté en la junta anterior, pero bueno, lo voy a repasar porque se hablará más de ello próximamente. Entonces, el grupo de la doctora Calis ha creado esta clasificación de la macroglosia y lo divide en cuatro grupos: Big 0, Big 1, Big 2 y Big 3. Entonces, Big 0 sería niños que no tienen macroglosia, Big 1 sería macroglosia, pero la lengua está permanentemente dentro de la boca. Big 2 sería macroglosia en la que la lengua protruye por fuera de los labios, pero de forma voluntaria se puede mantener de forma temporal dentro de la boca. Y Big 3 cuando la lengua está continuamente fuera de los labios, protrudiendo fuera de los labios. Entonces, cuanto mayor es el Big, más riesgo de cirugía. Cuanto mayor es el score BIG, más riesgo de que haya síndrome de apnea del sueño. Y también se ha visto que cuanto mayor es el score BIG, mayor es la puntuación en el diagnóstico clínico del espectro de Wiedemann. Esto lo utiliza mucho también este score para ver la evolución después de la cirugía. Si antes de la cirugía tiene un score BIG 3, después de la cirugía, ¿cómo nos quedamos? ¿En un 2, en un 1, seguimos en un 3? Pues bueno, lo están utilizando últimamente bastante. Esto es lo que quería hablar solo de la macroglosia, aunque están estudiando muchísimo, pero esto me parecía lo más importante. Y ahora voy a pasar a las gráficas de crecimiento. ¿Me puedes pasar, Pablo? Vale. Sabéis que tenemos gráficas de crecimiento para la población general. Hay también gráficas específicas para determinados síndromes, por ejemplo, para el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Hay gráficas específicas. Pero hasta ahora no teníamos nada del espectro del Begu-Wiedemann. Sí que había algunos artículos que hacían algunas mediciones, hablaban de la talla a la que se podía llegar de adulto. En Corea se hizo un estudio también intentando hacer unas gráficas de crecimiento, pero bueno, era un estudio más pequeñito. Entonces, en este estudio que presentaron los americanos, incluyeron bastantes pacientes, 581 pacientes, y cogieron medidas de forma retrospectiva de talla, de peso y de perímetro cefálico. Participaron pacientes de tres países, de los Países Bajos, de Italia y de Estados Unidos. Y con todos estos datos que recogieron de ellos, hicieron las gráficas de peso, de talla, de índice de masa corporal y del perímetro cefálico. Y las compararon con las tablas que existían ya de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, os voy a poner ejemplos de gráficas para que las veáis. ¿Me puedes pasar? Mira, aquí tenemos la talla de las niñas. Podéis ver que la línea discontinua representa la población general y la línea continua representa los niños con espectro de Bewi-Wiedemann. Entonces, como podéis ver, en todos los percentiles, los niños con Bewi-Wiedemann están un poquito por encima en talla. Este es el caso de las niñas. En el caso de los niños pasa lo mismo.
la talla de los niños está un poco por encima de la población general. Y si vemos la talla final, comprobamos que a los 18 años la talla media en los varones es 1,80,6 centímetros y las mujeres 1,66,3 centímetros. Y esto es como media desviación estándar por encima de lo habitual en comparación con las gráficas de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa con el peso, que lo vemos en la siguiente gráfica. Este es el peso de las niñas. También está un poquito por encima en todos los percentiles. El peso en los niños, con el peso en los niños ocurre lo mismo, está un poquito por encima. Y en la siguiente gráfica vemos también el perímetro cefálico, lo mismo, todo un poquito por encima. Esto es en las niñas y la siguiente gráfica es en los niños. Vale. En cuanto al peso, no he dicho que es verdad que está un poquito por encima, pero no demasiado por encima, ¿vale? O sea que está un poco equilibrado con la talla. Hasta el momento no hay ningún estudio del peso y del metabolismo en los niños con Begue-Wiedemann. Sí que dijeron en el Congreso de Italia que van a hacer un estudio, pero bueno, solo fue un pequeño adelanto. Vale. También compararon estas medidas de peso, de talla, de perímetro cefálico entre diferentes alteraciones genéticas. Entonces, en la siguiente tabla vemos estas comparaciones. Así como resumen, porque ver todos estos datos agobia un poco, vieron que en los varones, los que tenían la alteración de hipermetilación en IC1 eran los más altos. Sin embargo, en las mujeres, los que tenían hipometilación en IC2 eran un poquito más altas. Vale. Y los que tenían la talla y el peso menor eran los que tenían disomía uniparental. Vale, pues esto quería contaros respecto a las tablas de crecimiento. Son así un poco pinceladas para repasar todo. Y ahora voy a contar un poquito lo que dijeron sobre el desarrollo psicomotor y aprendizaje, que es un tema bueno, que me gusta mucho y que hasta ahora se hablaba poco de él. Pero bueno, entonces voy a contar lo que dijeron como nuevo. Sabéis que normalmente el desarrollo neurológico de los pacientes con Begue-Wiedemann es normal, salvo algunos casos excepcionales, como si ha habido prematuridad excesiva, determinadas alteraciones genéticas, si ha habido hipoglucemia neonatal que ha costado controlar. En esos casos puede haber riesgo de daño neurológico, pero en general el desarrollo neurológico es normal. Es verdad que determinadas características del síndrome pueden hacer que haya ciertos problemas. Por ejemplo, la macroglosia puede producir problemas a la hora de la alimentación o a la hora de pronunciar determinados fonemas. Por eso es importante el ir al logopeda. El tener hipercrecimiento lateralizado o el haber tenido varias cirugías o ingresos prolongados en algunos casos puede hacer que se afecte el desarrollo psicomotor, que haya un retraso en el aspecto motor grueso. Sí que se ha hablado últimamente de la posible relación del autismo con el Begue-Wiedemann o el TDAH, pero esto de momento no hay nada demostrado, está todavía por investigar. No se sabe si hay aumento o si el porcentaje es similar al de la población sin síndrome. Y por otra parte, sí que se ha visto que hay problemas psicológicos relacionados con el hecho de padecer una patología crónica, como ansiedad, depresión, problemas de relación con los demás. Entonces, bueno, es importante estar pendiente de todos estos aspectos, evaluar en todas las consultas el desarrollo psicomotor, el aprendizaje, detectar problemas de comportamiento y actuar de forma temprana. Si es necesario, pues derivar salud mental, atención temprana, realizar una intervención lo antes posible. Y siempre, esto que tampoco se habla mucho, es hacer una valoración audiológica de la audición. Vale. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Y ahora voy a hablar del tema como estrella, por así decirlo, el que causa más controversia, el despistaje tumoral. Entonces, como sabéis, en la siguiente diapositiva vemos que el espectro del Begue-Wiedemann tiene un riesgo de desarrollar tumores, sobre todo tumores embrionarios, del 5 al 10%. Ahora, vale. Este riesgo varía un poquito dependiendo de la alteración genética. Sabéis que en la hipermetilación por IC1 el riesgo es mayor, con un 28,1%,
Y en la hipometilación IC2 el riesgo es el más bajo de todas, un 2,6%. El de la disomía uniparental tendrá un 16% y el CDKN1C un 6,9%. Vale. Entonces, según estos datos, ¿cómo hacemos el screening o el despistaje tumoral? Tenemos la referencia del Consenso Internacional de 2018. ¿Qué dice en este consenso? Pues que hay que hacer despistaje tumoral, hay que buscar tumores si el riesgo es mayor del 5%. Por tanto, hemos visto en la anterior diapositiva que el riesgo en un IC2 era un 2,6%. Entonces, no entraría en este dato. Entonces, ¿qué habría que hacer? En todos los demás grupos genéticos habría que hacer screening, excepto en el IC2. Y habría que hacer una ecografía abdominal cada 3 meses hasta los 7 años, buscando, viendo bien los riñones y el hígado. Hacer controles clínicos periódicos y, bueno, variar un poquito individualizando según el caso. ¿Pero qué dicen las guías americanas? Pues que no, que este riesgo del 5% que les parece demasiado, que hay que hacer screening si el riesgo tumoral es mayor del 1%. Por tanto, en todas las alteraciones genéticas habría que buscar tumores. ¿Qué habría que hacer? Una ecografía abdominal y una alfa-fetoproteína, que no venía en el consenso, cada 3 meses, desde los 0 años o desde el diagnóstico hasta los 3,9 años. Después, a partir de los 4 años, habría que seguir haciendo ecografía abdominal, pero centrada en los riñones. Ya el riesgo de hepatoblastoma es menor, entonces solo hay que ver los riñones, cada 3 meses entre los 4 y los 7 años. Hay que hacer una evaluación clínica cada 6 meses y la tiene que realizar un médico especializado en un sitio especializado. Vale. Esto es lo que teníamos hasta ahora, pero ¿qué han visto los americanos y qué es lo que presentaron en el Congreso? Pues hicieron un estudio con 125 casos de pacientes con Bewi-Wiedemann que tenían alteración genética CDKN1C. ¿Y qué vieron? Pues que no encontraron ningún tumor de Wilms y ningún hepatoblastoma. Sin embargo, encontraron 4 neuroblastomas. Entonces, ¿qué dicen? Pues que a lo mejor no hay que hacer el screening normal en estos pacientes, sino que hay que buscar solo el neuroblastoma. Entonces, lo que ellos proponen, lo que dijeron en el Congreso, que va a ser lo que veamos en la siguiente diapositiva, es que en los IC2, IC1 y disomía uniparental hay que hacer el screening que proponían antes. De los 0 a 3 años, alfa-fetoproteína y ecografía abdominal cada 3 meses. Entre los 3 y 7 años, ecografía renal cada 3 meses. Esto lo hace un médico especializado en un sitio especializado. Vale. Y en el caso de la alteración CDKN1C, solo buscamos el neuroblastoma. ¿Qué pruebas tendríamos que hacer? Tendremos que hacer catecolaminas en orina y ecografía abdominal cada 3 meses hasta los 6 años. Una radiografía de tórax cada 6 meses también hasta los 6 años. Y después, catecolaminas en orina y eco abdominal cada 6 meses hasta los 10 años y radiografía de tórax cada 6-12 meses hasta los 10 años. Si el test es negativo, hay alguna otra alteración cromosómica, hay que hacer el screening típico con alfa-fetoproteína y ecografía abdominal. Y todo esto normalmente hay que consensuarlo con la familia. Vale. Pues nada, y lo último que iba a nombrar del Congreso de Filadelfia es que también hablaron del cuidado psicológico de los cuidadores. Entonces, es normal que después de diagnosticar a un familiar, a un hijo de una patología poco frecuente, de una enfermedad crónica, pasen por un proceso de estrés postraumático, de ansiedad, incertidumbre, miedo, todo esto es lo habitual. Y claro, esto hay que afrontarlo. Entonces, si tenemos buenas estrategias de afrontamiento, una red social importante, apoyos que vengan, por ejemplo, de asociaciones familiares, conseguimos que este estrés postraumático se convierta en un crecimiento. Entonces, bueno, pues importante hacer una valoración psicológica en todas las revisiones, hablar con los padres, con los cuidadores y anticiparnos a los problemas. Vale, pues esto en cuanto al Congreso de Filadelfia. Y ahora voy a decir algunos aspectos de lo que dijeron los italianos, el Comité Científico Italiano, en este artículo que publicaron en octubre de 2025. Entonces, en primer lugar, ellos hablaron de los criterios diagnósticos. ¿Os acordáis de la tablita de los criterios diagnósticos que aparecía en el Consenso Internacional de 2018, que lo vemos ahora en la siguiente diapositiva?
Vale, se ve aquí en pequeñito. Bueno, pues esta clasificación de 2018 dividía los síntomas en clínica cardinal y en clínica sugestiva. Cada clínica cardinal daba 2 puntos y cada clínica sugestiva da 1 punto. Entonces, si tenemos 4 o más puntos, ya tenemos el diagnóstico clínico del BW-Wiedemann. Si tenemos entre 2 y 4 puntos, posiblemente sea un BW-Wiedemann, pero hay que confirmarlo con estudio genético. Y si tenemos menos de 2 puntos, no cumple el criterio para hacer estudio genético y probablemente sea otra cosa, y hay que buscar otras cosas. Vale. Pues los italianos dicen que estos criterios están muy bien porque tienen una alta sensibilidad, pero tienen una baja especificidad, puede tener falsos positivos. Entonces, a lo mejor hay que darles una vuelta, cambiar algunas cositas. Tampoco predice el riesgo tumoral, no significa que tenga más riesgo de tumores si tiene una puntuación mayor. Entonces, a veces varía un poquito según la etnia y proponen revisarlo. Incluso proponen añadir algún otro. Por ejemplo, si el embarazo se ha conseguido con una técnica de reproducción asistida, proponen añadirlo como criterio sugestivo, con 1 punto. O si el embarazo ha sido gemelar monocigótico, proponen dar 1 punto también. Entonces, bueno, esta fue su propuesta, proponen revisarlo. Vale. En la siguiente diapositiva, bueno, pues también nos cuentan que hay que revisar un poquito el diagnóstico genético. ¿Por qué? Porque este es un dato que llama la atención, ¿verdad, Pablo? Que lo comentamos en el Total. congreso, porque cuando hacemos el estudio genético, el 20% se queda sin confirmación, nos da negativo, que es un porcentaje bastante alto. ¿Qué pasa? Que en el BW-Wiedemann ocurre una cosa que se llama mosaicismo, es decir, que no todas las células del cuerpo están afectadas. A lo mejor están afectadas las de una pierna, que además tiene hipercrecimiento lateralizado, pueden estar afectadas las de la lengua en el caso de que haya macroglosia, pero quizá si hacemos un análisis de sangre y estudiamos la genética en las células de la sangre, posiblemente de negativo, porque quizá esas células están normales. Entonces proponen que hay que estudiar otros tejidos. Hay veces que proponen realizar como un frotis dentro de la mucosa oral para coger células de la mucosa oral. También proponen coger una biopsia de piel, un trocito de piel, si es posible, en un sitio que tenga hipercrecimiento lateralizado, que posiblemente esas células estén afectadas, y esto aumentaría el porcentaje de casos con genética positiva. También hay que tener en cuenta que hay otros síndromes que producen sobrecrecimiento, entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial y a la hora de hacer el estudio genético también buscar estos otros síndromes. Esto pasa muchas veces con el hipercrecimiento lateralizado aislado. Entonces, que hay otros síndromes que no son el BW-Wiedemann que también lo pueden producir. Entonces, no quedarnos solo en la analítica de sangre, buscar en otros tejidos para conseguir disminuir este porcentaje. Vale, en la siguiente diapositiva vemos que los italianos también nos hablan del diagnóstico prenatal. ¿Vale? Si el porcentaje que se quedaba sin diagnóstico era alto en un estudio normal, en un niño que ya ha nacido, es mucho más alto todavía en el diagnóstico prenatal. Entonces, bueno, pues aquí hablan un poquito de las técnicas, que aquí ya no me meto porque es más complicado, qué tejido coger, y proponen hacer un cuadro de diagnóstico como el que tenemos en los criterios mayores y menores, clínica sugestiva o clínica cardinal, pues también para el screening prenatal. Daríamos 3 puntos a determinados aspectos, como la macroglosia, si lo vemos en la ecografía prenatal, el ofalocele, displasia mesenquimal placentaria. Habría otros aspectos que nos darían 2 puntos, por ejemplo la macrosomía o la visceromegalia, y otros que nos darían 1 punto, como anomalías nefrológicas o elevación de estos marcadores que nos hacen durante el embarazo, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG. Vale. Entonces, si a pesar de eso el estudio genético es negativo, pero hay sospecha, una vez que ha nacido el niño habría que hacer otra vez el estudio genético. Vale. El despistaje tumoral, los italianos dicen exactamente lo mismo que los americanos, o sea que no me voy a meter porque están muy a la par, están muy unidos en este aspecto. Vale, y en la siguiente. Vale, este es un tema que a lo mejor os suena, que es el Multilocus Imprinting Disorder. Sabéis que el BW-Wiedemann, la alteración genética, está producida por una alteración en el imprinting, os sonará. Pero no es el único síndrome, hay otros que también se producen por alteración en el imprinting. Y se ha visto que en algunos casos hay alteración en el imprinting en varios cromosomas, entonces se pueden solapar síntomas de diferentes síndromes.
No me acuerdo exactamente cuántos casos hay descritos, son pocos, pero es verdad que como las técnicas de genética cada vez van avanzando más, últimamente se han descrito más casos. Entonces, ¿cuál es mi pregunta y cuál es la pregunta de muchas familias que hicieron en el Congreso? Vamos a ver, si esto es así, tendría que hacer un estudio, otro estudio genético a mi hijo, a mi hija, para ver si no solo tiene alteración en el imprinting del BW Wiedemann, si solo tiene, por ejemplo, alteración en el IC2, si tiene otros aspectos, otra clínica relacionada con otros síndromes. Pues en principio la respuesta es no, porque esto está todavía en investigación. No se hace de rutina en todos los casos de BW Wiedemann. Solo se hace en sitios muy especializados que pueden hacer estas técnicas si hay clínica sugestiva, pero vamos, de momento no. Vale, la siguiente. Vale, también hablaron en el artículo los italianos de la macroglosia y de su cirugía. Y bueno, como frase así un poco principal, dijeron que solo se recomienda operar si hay obstrucción de la vía aérea o si hay alteración de la alimentación en las primeras semanas de vida. O hay que valorar también si hay mucho problema en el lenguaje, pero no sería criterio para operar el que haya maloclusión. Entonces, bueno, en esto a lo mejor hay un poquito de controversia, pero es verdad que la tendencia es a esperar lo máximo posible, salvo que haya problemas de respiración o de alimentación las primeras semanas. Vale, y el desarrollo cognitivo y psicosocial, que es un tema que han desarrollado bastante los italianos. Bueno, repiten un poquito lo que dijeron los americanos, que el desarrollo cognitivo es habitualmente normal, salvo determinadas alteraciones genéticas o determinados factores de riesgo como la prematuridad o la hipoglucemia severa, que hay alteraciones derivadas de tener una patología crónica que puede influir el aumento del tamaño de la lengua, las cirugías, los ingresos. Y bueno, he destacado aquí en negrita que han visto en algunos artículos que puede haber un problema en la lectura y el cálculo mental que hay que vigilar, que no se sabe muy bien si es por el hecho de tener el espectro de Wiedemann o bien por todo lo relacionado con tener una patología crónica o por la macroglosia, pero bueno, hay que vigilar. Que el 20% de los adultos pueden tener alteraciones en el aprendizaje, por tanto hay que vigilar, y que puede aparecer ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, seguramente relacionado con el aspecto físico diferente de los niños. Y estos problemas aumentan con la edad, según van aumentando un poco los niños la conciencia de su diferencia. Entonces, importante pasar cuestionarios a los padres desde el principio. Cuando los niños no pueden rellenar los cuestionarios, los rellenan los padres y luego ya que empiecen a colaborar los niños. Identificar a familias de riesgo si no tienen un adecuado apoyo social y, por supuesto, hacer una intervención temprana. Vale. Respecto al tema adultos, también dieron algunas pinceladas. Bueno, esto ya lo sabíamos del estudio que se publicó hace tiempo, que hay que vigilar síntomas de patología pediátrica que no se hayan resuelto, problemas derivados de la macroglosia residual o de la simetría de extremidades, de la escoliosis. Importante, vigilar los riñones. Hay un aumento de riesgo de litiasis renal, de complicaciones relacionadas con la criptorquidia si no se operó pronto, infecciones urinarias de repetición, problemas de fertilidad y azospermia, hay que vigilar en los adultos, y la posibilidad de aparición de tumores. No se sabe muy bien si el riesgo está aumentado o no. Bueno, se necesitan más estudios, pero bueno, lo pusieron ahí como pincelada por completar un poquito en el nuevo protocolo. Vale. Y como propuestas futuras o cosas que se quedaron un poco en el aire y que habría que estudiar en el futuro, es ver un poquito más qué pasa en los pacientes que tienen alteración en el CDKN1C. Alguna vez se ha visto que pueden estar relacionados con aneurismas arteriales, alteraciones auditivas, pero bueno, hay que estudiar algo más. Y un tema interesante que no se ha desarrollado aún, que solo lo nombran, es la transición de pediatría a adultos. Sabéis que en la atención primaria pasamos de los niños de la consulta de pediatría a la consulta de adultos a los 14 años, que para mi gusto se queda un poquito corto, sobre todo cuando hay alguna alteración, una patología crónica. Sin embargo, en el hospital
se pasa hasta los 16, se pasa a los 16 o incluso a los 18 años. Entonces, bueno, pues ya hay que ver cómo se hace esa transición. Es un momento delicado y hay que hacerlo de forma progresiva, de forma consensuada con el paciente y con la familia. Bueno, pues un tema que habrá que desarrollar un poquito más. Vale, y esto respecto a lo que dicen los italianos en el artículo. Y ya llegamos a finales de mayo de este año al Congreso de Cervia, en Italia. Entonces, aquí se celebró, en primer lugar, el segundo Congreso Internacional, en el que bueno, participaron familias y profesionales de diferentes países, tanto de Europa, Estados Unidos, Canadá, y a la vez, que el segundo Congreso Internacional fue la primera revisión del consenso de 2018, donde participaron todos los profesionales, pusieron en común todas las novedades, todas sus investigaciones e hicieron sus propuestas para renovar ese protocolo de 2018, ¿vale? Debió ser interesante, ahí estuvo Pablo en la, en la Sí, votación, que debió ser, vamos, bastante chulo. curiosa. Sí, sí. Bueno, Y nada, pues en la parte de las ponencias que hicieron los profesionales para familias y para otros profesionales, pues contaron un poquito todo lo que he contado antes. Repitieron un poco lo que dijeron en el Congreso de Estados Unidos, lo que propusieron los americanos. Y luego al final, la doctora Callis, después de haberse reunido también con los demás profesionales, dio unas pinceladas de lo que iban a cambiar en el consenso internacional. Algunas cosas las dejó claras, otras las dejó un poco en el aire y dijo que probablemente saldría publicado para finales de año. Así que bueno, parece que dentro de poquito tendremos el nuevo consenso. Y he puesto aquí las pinceladas que dio la doctora Callis al final. Entonces, bueno, pues dijo que habría que redefinir los criterios diagnósticos, lo dejó así un poco abierto, no especificó, pero bueno, que habría que añadir los criterios de diagnóstico prenatal, eso que he comentado que dijeron los italianos en su artículo, dividiendo la clínica, los datos que veamos de forma prenatal en clínica cardinal, sería falocele, macroglosia, displasia mesenquimal placentaria y tumores e hiperplasia, en clínica sugestiva, macrosomía, visceromegalia, polidramnios, placentomegalia. Y bueno, a la hora de hacer el diagnóstico genético, tener en cuenta que se puede hacer biopsia de piel. Vale. En la siguiente vamos a ver otras recomendaciones clínicas. Si es necesario hacer una cirugía, hay que avisar al anestesista para que conozca la patología, ¿vale? Porque tenga en cuenta las particularidades del síndrome como las alteraciones orofaciales. Em, el siguiente punto es llamativo porque dice vigilar la aparición de tumores mamarios. Es una cosa que no habían presentado hasta ahora en ninguna parte, pero salió publicado hace poco un artículo diciendo que en las pacientes adolescentes y jóvenes con BW Wiedemann tenían más riesgo de desarrollar tumores mamarios, sobre todo benignos. Algunos describieron maligno, pero sobre todo benignos. Entonces hay que vigilar, que hasta ahora esto no se había dicho, así que supongo que lo meterán en el próximo consenso y estará muy bien. Vale. Vigilar problemas psicológicos y de comportamiento, sobre todo en momentos críticos, el diagnóstico, entrada en el colegio, adolescencia y adultos. Vigilar el neurodesarrollo, sobre todo en niños y niñas que tienen factores de riesgo, prematuridad, hipoglucemia neonatal, algunas alteraciones genéticas. Ofrecer apoyo psicológico desde el principio y hacer una adecuada transición a la medicina de adultos cuando toque. Vale. En la siguiente, bueno, lo del despistaje tumoral. Aquí, bueno, no han llegado a un consenso, seguimos un poco igual. Sí que dicen que hay que hacer el screening del tumor de Wilms y de hepatoblastoma, que hay que tener en cuenta el riesgo genético el riesgo de aparición de tumores según la alteración genética. Hay que hacer ecografía abdominal completa cada 3 meses hasta los 7 años, alfa-fetoproteína en sangre cada 3 meses hasta los 3 años y si hay CDKN1C, solo screening de neuroblastoma. ¿Y qué pasa en el IC2? Pues nada, que siguen sin ponerse de acuerdo. Eso, el riesgo de tumores es más alto que la población general, pero más bajo que otros subtipos de BW Wiedemann y eso, seguimos sin acuerdo. Entonces, el despistaje seguirá haciéndose diferente según la región y habrá que consensuarlo con la familia. Con más recomendaciones generales, bueno, pues lo que ya sabemos, enfoque integral de los cuidados, importante
que ya se ha visto en el Congreso, la relación entre médicos y familiares, coordinación del seguimiento por un médico especialista y con todos los especialistas que lleven el síndrome, buscar asociaciones de familiares, grupos de apoyo que acompañen durante todo el proceso y informar del diagnóstico. Esto creo que no aparecía en el otro consenso. Informar del diagnóstico al niño o niña de forma progresiva, longitudinal, con lenguaje adecuado a la edad, y se pueden utilizar material de apoyo, dibujos, cuentos. La Asociación Italiana tiene algún cuento, algún cómic ya hecho que se puede utilizar. Y en el Congreso, en Italia, presentaron otro cuento muy chulo que ahora lo podemos ver en la siguiente, que es un niño que vino de Estados Unidos, un niño que tiene 11 años, hablaba como si tuviera 18, la verdad, una madurez impresionante, que comentó que cuando a él le diagnosticaron el síndrome, pues tenía mucha inquietud mental y se puso a buscar información y que se fue a la biblioteca, que era donde él solía ir a buscar libros, y que no encontró nada. Dice, no puede ser, no encuentro nada de esto. Entonces dice, pues voy a hacer un libro. Entonces ha creado un libro para niños con el síndrome que explica muy bien lo que es el síndrome. Y nada, pues este lo presentó en el Congreso, ahí lo estaba vendiendo y nada, me pareció muy chulo. Y nada, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias.